Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un video que ya quería subir hace bastante en el canal, pero que no había podido grabar debido a que estaba enfermo. No, lo siguiente. Hoy les voy a estar presentando un nuevo shader, el cual me ha gustado mucho y que estoy seguro que a todos ustedes les encantará. The King, ¿qué trae de nuevo? Tranquilo mis muchachones, les voy a estar mostrando absolutamente todo lo que trae esta belleza, dónde funcionará y en qué dispositivos lo van a poder correr. Y lo que más recomiendo es que no se vayan a despegar para que no se pierdan ni un solo momento. Ya para dar inicio con este video, la nueva meta del mes de septiembre son los 115,000 suscriptores. Tranquilos, yo sé que lo vamos a lograr y lo vamos a superar con creces. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, los New BSL Shaders, y escucharon bien, ¿verdad? New BSL Shader. No son los otros primos hermanos gemelos, New V, para que no se vayan a confundir, ya que yo también me pegué una enredada suprema cuando vi estos dos shaders, pero no, son bastante diferentes. Los SL son uno de los shaders que, si les soy sincero, están destinados para teléfonos gama mierda, ya que estos no poseen unas características gráficas demasiado elevadas o unos detalles que hagan explotar nuestros dispositivos. No. Antes, muy por el contrario, poseen una optimización que, santa madre de Cristo, hará prácticamente las veces de FPS booster, por lo que sí, va a ser posible correrlo en casi cualquier dispositivo Android sin ningún problema. Si tiene un pequeño cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Es un cambio demasiado mínimo si es que lo comparamos con los shaders de Minecraft Bedrock. Sin embargo, me parece que se ve bastante bien y combina de maravilla con todo lo que ofrece nuestro juego. Tiene un cielo que, a ver, lo podemos cuestionar, pero sería muy grosero de mi parte, ya que la optimización que tenemos en todo nuestro mundo se debe en gran medida a que no tiene un cielo super hiper mega realista con nubes en 4K y con una resolución a punto de hacer estallar nuestro juego. Por lo que aquí vamos a quedar con un mal sabor de boca, pero los teléfonos gama mierda estarán demasiado agradecidos con que no se haya agregado absolutamente nada más. Y por cierto, el sol lo han volteado como para que uno diga, ay, algo nuevo. Algo que debemos de tener bastante en cuenta es que los New BSL es que este shader sí tendrá movimiento de hojas. Sí señores, esta característica que tanto se ha perdido en todo nuestro juego, la estamos recuperando por fin en este shader. Debemos de tener bastante en cuenta que será el movimiento de hojas genérico. Sin embargo, para los gama mierda no tendrán ningún problema cuando estén en un bosque, gracias a este movimiento exclusivamente. La iluminación que agrega este shader me ha gustado bastante, ya que, a ver, no será una luz empalagosa ni molesta a la vista cuando tengamos muchos focos de luz cerca. No, antes por el contrario es un cálido bastante bonito y que hará lucir bastante cool cualquier decoración dentro de nuestras casas e incluso dentro de las minas. Y ya que estamos hablando de iluminación, la noche de este shader de verdad que me ha encantado, me ha fascinado y me atrevería a decir que es mucho mejor que la de cualquier shader de teléfono gama alta, ya que como podemos observar tenemos un brillo bastante aceptable. Me gusta cómo se ve el juego, además de que tenemos un cielo completamente lleno de estrellas bastante bonitas. Y miren ustedes mismos cómo es que estas se van moviendo lentamente mientras va pasando la noche. Y por cierto, la luna tendrá unos efectitos 3D bastantes perrones. Me encanta cómo se ve. Estos son detalles demasiado pequeños, pero que una vez estemos dentro de nuestros mundos, vamos a ir notando cómo se siente mucho más chido todo nuestro juego. Y para los que se estén preguntando, The King, ¿qué pasó con tu magistral voz? Bien, resulta que estoy un poquitico enfermo. Justamente el día que llegué a los 100,000 suscriptores y hice una publicación en la pestaña comunidad, me dio una gripa que no se imaginan cómo me tiene. Tengo la voz prácticamente deshecha. Apenas hoy la he recuperado un poquito y estoy haciendo el máximo esfuerzo para grabar este video, por lo que si escuchan mi voz un poquito diferente a lo acostumbrado en el canal, espero que entiendan y espero que dejen su like únicamente porque estoy haciendo este gran esfuerzo. No se imaginan lo que duele de verdad. El agua de los New BSL, por no alargar mucho, por encima será bastante bonita. Obviamente no debemos de esperar unos detalles demasiado altos o que tengan unos destellos que hagan derretir nuestros ojos, porque no será así. Sin embargo, dentro de estas sí que vamos a tener la divina papaya, ya que tiene unos colores azulados bastante bonitos, además de que tendrá una gama de colores con los objetos iluminatorios bastante genial. Será bastante fácil diferenciar cualquier estructura desde nuestro barco o en lo que vayamos navegando en algún mar.
Y algo que me estaba olvidando mencionarles a todos ustedes es que tenemos un pequeñísimo efecto de suelo mojado cuando empiece a llover. No será algo así super wow, oh my god, mira cómo forman los charcos de lodo, llamen a Peppa Pig para que salten aquí. No, será muy mínimo. No debemos de olvidar que este shader es de gama caca. Y les voy a ser completamente sincero. El apartado por el cual he decidido traer este shader, por el cual yo dije, diantres, debo presentar esto a todos mis seguidores. No ha sido ninguno de los que le he presentado en este momento. No. En verdad es... nah. ¿Saben qué? Les digo luego de este corte comercial. ¿No les apareció anuncio? Entonces luego de que vean el amanecer de este shader. Pero espera. Antes que nada estoy muy agradecido con ustedes mis queridos cara de hormiga, estábamos tan felices de haber llegado a los 100.000 que el con se quedó hasta sin voz. Pero no, ahora la nueva meta son los 115.000 antes de que finalice septiembre. Sí, ya sé, es difícil llegar. Pero ya llegamos a los 100.000 carajo, ya nada nos queda imposible carajo. Mientras te suscribes, la verdad no tengo nuevas canciones para cantarte, pero si lo haces te prometo componer unos temazos pa' que bailen. Bueno, mejor los dejo con el video. Ahora para los que les apareció el comercial y vieron el amanecer, la razón por la cual decidí traer este shader fue definitivamente por su end. Dios, el end de este shader créanme que es la divina papaya. Y mira que me he reservado mucho esta palabra durante todo el video, ya que le iba a mencionar solo en un momento bastante especial. Y creo que no hay nada más especial en este momento que esta belleza. Se nota que el creador le ha metido alma y huevos a esta dimensión, ya que los colores que tiene, ese remolino en el cielo, las estrellas moradas, todo, absolutamente todo es hermoso y combina bastante bien en esta dimensión. Ya sea que tengas un gama merda, un gama media o un gama alta, te recomiendo al 100% este shader, ya que tendrás una calidad gráfica exquisita, todo tu juego lucirá de maravilla y lo mejor de todo es que no necesitas muchos recursos para poderlo correr de manera fluida. No les quiero hacer más spoiler de este shader, simplemente descárguenlo y disfrútenlo, vale demasiado la pena. Y antes que nada, si no estás suscrito, hazlo. Mira el esfuerzo que hago por traerte esta calidad a tu Minecraft Bedrock. Y pues bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Tuve que hacer la outro yo porque este cabroncete no pudo grabar más. ¿Ya te suscribiste guachín? Recuerda seguirnos en TikTok e Instagram, allá mantenemos en contacto permanente con ustedes todo el tiempo. Sin nada más que decir, cuídense esas nalgas y nos vemos en otra ocasión.